Bien, hermanas y hermanos, es un gozo y un hermoso privilegio estar juntos de nuevo para abrir la palabra de Dios, para estudiarla, pero al mismo tiempo también es una responsabilidad grande el poder exponerla. Pero contamos con la ayuda del Señor, con el poder de Dios y con el poder del Espíritu Santo que nos guía para todo lo que hagamos con su palabra. Y vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el día de hoy, de nuevo, en el capítulo 11 del libro de Daniel. Recordáis que estamos estudiando el libro de Daniel, del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, y hoy nos toca el capítulo 11. Naturalmente no lo vamos a considerar todo, lo estudiaremos hasta el versículo 35, desde el versículo 1 hasta el 35, porque es un capítulo extenso, tal vez el más largo del libro de Daniel, aunque el capítulo 2 tiene 3 o 4 versículos más, pero es un capítulo muy importante, profundo y digno de considerar, que tristemente no se estudia mucho este capítulo 11 de Daniel. No sé por qué, pero no se estudia mucho, pero sí que es importantísimo este capítulo 11 de Daniel. Y yo le puse un título, estuve viendo varios títulos para ponerle a este capítulo, y de verdad que podíamos quitar varios títulos muy importantes. Pero un título cortito, yo le puse este título: Glorifica a Dios. Este capítulo 11 de Daniel glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Daniel capítulo 11 es único, único. Su singularidad hace que algunos eruditos la rechacen como profecía, insistiendo en que es historia escrita como si fuera profecía. Pero para comenzar nuestro estudio debemos considerar algunas de esas características que mejorarán nuestra comprensión del capítulo en su conjunto. Y he puesto, ahí también podríamos quitar muchas características, pero básicamente, para sintetizar, para abreviar, he considerado solamente tres características. Tres características. La primera es que la profecía del capítulo 11 es la profecía más larga y detallada de todo el libro de Daniel, tal vez en todo el Antiguo Testamento también. Si bien el capítulo 2 es 3 o 4 veces más largo, una gran cantidad de narrativa histórica se entreteje en estos versículos, haciendo que la profecía del capítulo 11 sea mucho más extensa que la profecía general revelada en el capítulo 2, que ya la hemos considerado también en su día. El capítulo 11 contiene no solo más profecía que cualquier otro capítulo, sino una profecía más detallada, más concretada, más no revelada antes. No revelada antes. La segunda característica es el simbolismo de las estatuas de leones, carneros, cabras y cuernos que hemos visto en los capítulos anteriores, es reemplazado por referencias literales directas a reyes y reinos. Y algunos de los reyes y solo algunos de los reinos son nombrados, pero el simbolismo misterioso ha sido eliminado en este capítulo 10 y 11 y 12. Y estos capítulos finales de Daniel están escritos en términos directos, como los últimos capítulos que encontramos en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, el último libro del Nuevo Testamento. Y la tercera característica, mientras que el capítulo 10 se centra en la guerra espiritual en los cielos, el capítulo 11, este que vamos a considerar, se centra en las luchas terrenales y humanas que ocurren entre los hombres, entre el ser humano, especialmente entre los reyes del norte y los reyes del sur. El capítulo 10, hemos visto ya en el capítulo 10 la lucha invisible que tiene lugar entre los ángeles caídos y no caídos. De alguna manera este conflicto y su resultado tienen una relación directa con los acontecimientos que tienen lugar en la tierra. Ahora, en el capítulo 11 es mucho más terrenal, ya no es tanto en las nubes, es terrenal.
mucho más humano, tiene la apariencia, incluso diría yo, el olor de la política terrenal, lo que ocurre en nuestros días, lo que ha ocurrido en siglos pasados, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá también en el futuro. Tiene un olor terrenal, huele a humano. Y los reyes acuden a la mesa de conferencias haciendo promesas, haciendo compromisos, mintiendo todo el tiempo, mintiendo, que es lo que suelen hacer los grandes líderes, los políticos y los reyes, está en el ser humano. Y eso lo vemos en el versículo 27 de este capítulo 11 de Daniel, luego lo estudiaremos también. Ahora, este capítulo proporciona unas profecías tan intrincadamente detalladas que la mayoría de estudiosos rechaza cualquier posibilidad de que fuera predicho o escrito por Daniel. Y muchos escépticos que niegan o menoscaban o desprecian la palabra de Dios no quieren admitir que es posible que una profecía tan detallada se pronuncie de antemano. No lo entienden. Sostienen que nadie puede escribir una información tan detallada, tan centrada, sobre tantas personas, sobre tantos sucesos antes de que existiera. No lo entienden muchos críticos. Y el libro de Daniel tal vez sea el libro de toda la Biblia más criticado, más rechazado, más odiado, más vilipendiado. Estos críticos afirman que Daniel, capítulo 11, debió de escribirlo en el siglo II antes de Cristo, es decir, después de que sucedieran todos estos hechos que vamos a considerar, que encontramos desde el versículo 2 hasta el versículo 35. Y dicen que sería alguien que no era Daniel, que no fue Daniel, después de que tuvieran lugar los sucesos descritos en el capítulo. Y por este motivo el capítulo 11 de Daniel se le ha llamado con razón el campo de batalla de Daniel. Y es aquí donde se enfrentan los puntos de vista sobre el mundo y las presuposiciones teológicas también. Ahora, la primera persona que respaldó el paradigma de que Daniel fue escrito después de que se produjeran los acontecimientos descritos en el libro fue un filósofo en el siglo III, un filósofo llamado Porfirio. Porfirio es un filósofo muy famoso, si queréis podéis buscarlo en la historia. Él sostenía que el libro de Daniel fue escrito por alguien en Judea en torno al año 165 a.C., dice él, no por el profeta Daniel, en torno al año 530 aproximadamente antes de Cristo, como fue escrito. Y Porfirio fue el primero de una larga lista de críticos que creen que Daniel 11 contiene demasiados detalles como para haber profetizado sucesos reales antes de que tuvieran lugar. Ahora, todo este debate se reduce a un punto clave y a un punto muy sencillo. ¿Puede Dios predecir los acontecimientos futuros? ¿Qué os parece? ¿Puede Dios predecir, anticipar lo que va a suceder? ¿Predecir los acontecimientos futuros? Si puede, entonces la cantidad de detalles que se ofrece sobre una profecía concreta no supone ningún problema. Cuando uno se para a reflexionar sobre esto, todo se remonta a una cuestión incluso más básica. Si yo creo que Dios creó el mundo, que Él pueda predecir una pequeña parte de la historia, no debe ser nada extraño para mí, o para los que creemos en Dios, como soberano, como creador de cielos y tierra. Este es el verdadero punto de partida, el verdadero punto de partida es este. Ahora, por lo tanto, el meollo del asunto es que Daniel, capítulo 11, desde el versículo 1 al 35, es o bien la profecía más precisa de un suceso futuro para Daniel, pasado ya para nosotros ya es pasado, que demuestra plenamente su inspiración divina, o bien, como afirmaba Porfirio, y muchos filósofos como Porfirio, es un intento fraudulento de presentar la historia como si se hubiera profetizado varios siglos antes. Y el libro de Daniel es o bien un fraude perpetrado por los hombres, o un mensaje profético inspirado y procedente del mismo Dios soberano y creador. Las creencias que tenga una persona sobre Dios, su omnipotencia,
su omnisciencia, son los factores determinantes cuando reflexionamos sobre este asunto. Yo creo que Dios es el creador soberano, todopoderoso, omnisciente, el Dios de este mundo, y que nos ha hablado por medio de su palabra, por medio de las Sagradas Escrituras. La mayoría de los que estáis aquí también lo creéis, ¿verdad, hermanas y hermanos? El universo complejo que nos rodea y las asombrosas profecías que estamos analizando son para mí son la prueba más demostrable de estas verdades fundamentales, verdades básicas, fundamentales en la palabra de Dios. La cuestión está muy definida respecto a si Dios es omnisciente y conoce el futuro. Si lo es, la revelación puede ser tan detallada como Dios quiere que lo sea. Y la profecía detallada no es más difícil ni increíble que las predicciones más generales. Quienes creen en un Dios grande y soberano no tienen ningún problema para aceptar la palabra de profecía. No tenemos, los creyentes, no tenemos ningún problema para aceptar, para entender la palabra de la profecía. Y hay dos textos o tres textos en la segunda epístola de Pedro que son muy conocidos, pero os la voy a leer, o podéis leerlo conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, y ahora entramos en el capítulo 11 de Daniel, pero estos versículos son importantes también. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética. Fijaros en estos versículos, ya digo, son muy conocidos, pero a veces no nos paramos a considerarlos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, fijaros, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Textos hermosos y dignos de considerar y de tenerlos grabados en nuestra mente para cualquier conversación con alguna persona inconversa. Ahora, cuando se escribió el capítulo 11 de Daniel, esas palabras no eran historia, sino que eran profecía, como os decía hace un momentito. Y nosotros los vemos como historia. Para nosotros ya es historia, ya es pasado de hace muchos siglos, hace ya 20 y tantos siglos que ha sucedido. Daniel los vio como sucesos futuros que aún no existían. No existían ni esos sucesos, ni existían esos hombres, ni esos personajes, ni esos reyes que se describe aquí en este capítulo 11. No existían. Todavía no habían nacido esos hombres. Era impensable que esto fuese profetizado, y fue exactamente así como sucedió más tarde, según la palabra de Dios y según la historia también. Si vais a la historia, ahí está, además de la palabra de Dios. Ahora, ningún otro capítulo en toda la Escritura nos ofrece semejante exhibición, diría yo, del poder de Dios para predecir el futuro. Ningún capítulo. Aquí encontramos el gran poder de Dios para anunciar, para predecir el futuro. Y esta es una profecía que incuestionablemente encaja en la categoría de sorprendente. Es una profecía sorprendente. Cuanto más la estudiamos, cuanto más la vemos, más nos sorprende. Es impresionante la profecía esta, que le fue revelada a Daniel por el ángel Gabriel, como sabéis, que lo hemos considerado en el capítulo 10. Es sorprendente. Ahora, para ayudarnos a apreciar el calibre de este capítulo 11 de Daniel y entender por qué tantos críticos han negado que fuera escrito antes de que tuvieran lugar los acontecimientos profetizados, vamos a echar un vistazo a algunos de los puntos claves para entender este capítulo. Hay dos puntos importantes. Naturalmente vamos a estudiar solamente el primer punto,
pero son dos importantes en este capítulo. Lo he dividido en dos puntos importantes. En primer lugar, profecías ya cumplidas. Profecías ya cumplidas. Desde el versículo 2 de este capítulo 11 hasta el versículo 35. Ahí encontramos profecías ya cumplidas para nosotros. Como os decía antes, para Daniel era futuro, ahora para Daniel es pasado también. Daniel ya está con el Señor. Para nosotros ya es pasado también. Es el primer punto. Y el segundo punto, que no lo vamos a considerar hoy, eso lo encontramos como profecías pendientes de cumplimiento. El segundo punto, profecías pendientes de cumplimiento. Y eso lo encontramos en este capítulo 11, desde el versículo 36 hasta el capítulo 12, versículo 3. Ahí están esas profecías pendientes de cumplimiento, que como os digo, hoy no lo vamos a tocar. Ahora, el primer punto, profecías ya cumplidas, desde el versículo 2 al 35. El primer punto es, de este primer punto, es sobre Persia. Encontramos aquí en el versículo 2 del capítulo 11, sobre Persia, o acerca de Persia. Luego, sobre Grecia, en el versículo 3 y 4, sobre Grecia. Después, en el versículo del 5 al 20, encontramos sobre Egipto y Siria. Egipto y Siria, desde el versículo 5 al versículo 20. Y luego, desde el versículo 21 al 35, encontramos sobre Antíoco Epífanes y Siria. Versículo 21 al 35. Me gusta hacer así estas distinciones para entender bien lo que estamos estudiando. Yo así me encaja perfectamente y lo entiendo y lo estudio así muy bien. Y me gustaría también que vosotros después en vuestros hogares lo vieseis así también. Ahora, lo que no vamos a estudiar hoy, os lo adelanto, es las profecías pendientes de cumplimiento. La segunda consideración que habíamos visto. Las profecías pendientes de cumplimiento que encontramos desde el versículo 36 hasta el capítulo 12, versículo 3. Y ahí encontramos sobre la tribulación y el anticristo, del versículo 36 al capítulo 12, versículo 1, son versículos también muy importantes y profundos para estudiar y hermosos para estudiar además, hermosos para estudiar, porque ahí está todavía el futuro para nosotros. Y también desde el versículo 2 del capítulo 12, versículo 2 y versículo 3 del capítulo 12, encontramos acerca de Israel y el reino, sobre Israel y el reino. Eso no lo vamos a considerar hoy, como os decía, ese segundo punto. Ahora, en primer lugar, las profecías sobre Persia. Profecías sobre Persia, que os decía que lo encontramos en el versículo 1 y 2, y dice, vamos a leerlo, capítulo 11, versículo 1 y 2 de Daniel, dice: y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Esto es el ángel que le está hablando todavía a Daniel. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora, es probable que el versículo 1 esté al final del capítulo anterior, y encaja perfectamente en el capítulo anterior, como si fuese el versículo 22 del capítulo 10, es lo que está hablando el ángel, ya que se trata sobre el conflicto de los ángeles santos con los ángeles de Satanás, que lo hemos considerado la vez anterior, si recordáis. Ahora, los gobernantes de Persia no tenían ni idea de que Satanás estaba tratando de controlar sus mentes y guiarlos a tomar decisiones que perjudicarían al pueblo de Dios. Los gobernantes persas eran mucho más considerados con los judíos que los gobernantes babilónicos, y Satanás no quería que esto sucediera. Odia a los judíos, Satanás odia a los judíos, y es el padre del antisemitismo donde sea que se encuentre. Eso lo encontramos muy bien detallado en el capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 lo encontramos allí muy bien detallado. Sin embargo, Miguel y Gabriel ganaron esa batalla, y Darío y Ciro mostraron compasión con los
exiliados judíos, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. De hecho, fue Ciro quien emitió el importante edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra, volver a su tierra y reconstruir el templo. Y eso lo encontramos también muy bien en el libro de Esdras, en el Esdras capítulo 1. Ahora, los 4 reyes que gobernarían en el futuro fueron Cambises, en el año 529 al 522 antes de Cristo. Estamos hablando, naturalmente, estos siglos son antes de Cristo. Aquí está Cambises, luego Esmerdis, en el 522 al 521, luego Darío I, y luego Jerjes. Que Jerjes estuvo en el año 496 y es el rey Asuero del libro de Esther. Yo creo que os suena, si habéis leído o estudiado el libro de Esther, ahí aparece el rey Asuero y es este Jerjes I. Ahora, su ambición apasionada era invadir Egipto y recuperar el territorio que Nabucodonosor había ganado, pero que luego se perdió. Y Cambises inventó una excusa para la guerra y dijo que había pedido la mano en matrimonio de una de las princesas egipcias, pero que había sido rechazado por su padre. Entonces él conquistó Egipto, pero cuando intentó tomar Etiopía y Cartago, falló miserablemente y tuvo que retirarse. Esto todo está en la historia, podríamos ampliar muchísimo, pero yo lo he resumido, trato de resumirlo, sintetizarlo, para que se nos haga más fácil de entender. Ahora, gobernó Egipto con mano de hierro y dio todas las pruebas de estar loco, que era un hombre loco. Se casó con 2 de sus hermanas, asesinó a su hermano, mató a su hermano y heredero Esmerdis, y luego asesinó a la hermana que protestó por el asesinato de su hermano. Ahora, uno de los principales sacerdotes persas trató una insurrección, preparó y tramó una insurrección y se apoderó del trono tomando el nombre del príncipe muerto. Pero el rey Asuero, el más importante de los 4 reyes y el más rico, fue el rey Asuero, Jerjes I, el rey Asuero que encontramos en el libro de Esther. Ahora, gobernó un imperio que llegó desde Etiopía hasta la India. Fijaros, un terreno muy grande, muy vasto, y tuvo una gran pasión por conquistar Grecia. Él quería llegar a conquistar Grecia. Y en el año 480 intentó invadir Grecia, pero su vasta flota, tenía una flota grandísima, este rey Asuero, y fue derrotada en Salamis. Se dice que aproximadamente tenía unos 700 barcos y 200.000 hombres. Fijaros, 200.000 hombres y 700 barcos en aquella ocasión, fijaros, hace 2500 años. Pues fue derrotado, su ejército fue derrotado. Ahora, todo esto ocurrió entre los capítulos 1 y 2 en el libro de Esther. Y llegó a casa como un hombre amargado y enojado y frustrado, y buscó alivio para su orgullo herido al disfrutar de su harén, de aquellos que le rodeaban. Y fue en ese momento que Esther entró en escena y Jerjes fue asesinado en el año 465 aproximadamente antes de Cristo. Ahora, el segundo punto, profecías sobre Grecia. Y esto lo vemos en este capítulo 11, versículos 3 y 4. Fijaros, las profecías sobre Grecia. Dice el versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. De las visiones anteriores, Daniel ya conocía la secuencia de los grandes imperios, ya en el capítulo 2, en el capítulo 7, el capítulo 8, y el poderoso rey en este capítulo 11, versículo 3, es por supuesto Alejandro Magno, que muchos habremos recordado por la historia. Alejandro Magno, quien estaba establecido a castigar a los persas por la invasión de Jerjes. Ya conocimos a Alejandro Magno y hemos conocido su vasto imperio también y su ejército y su conquista relámpago de las naciones.
Él conquistó rápidamente a muchísimas naciones. De hecho, hizo lo que le dio la gana. Hizo lo que le dio la gana, lo que él quiso lo hizo. Y muy rápidamente, en muy poquitos años. Conocemos su vasto ejército y su conquista relámpago de las naciones. Y nadie pudo interponerse en su camino. En el año 332 a.C., Alejandro Magno derrotó a los persas y en el 323 murió. Y sabéis a qué edad murió, lo hemos visto ya en capítulos anteriores. Murió a la edad de 33 años. 33 años, fijaros, qué joven era. Y hay que ver lo que conquistó, y lo conquistó rápidamente. Con 33 años murió en Babilonia. Y su reino se dividió entre 4 de sus generales, como dice aquí, en el versículo 4. Una vez más, las increíbles conquistas de Alejandro Magno fueron parte del plan soberano de Dios. La difusión de la lengua griega y la cultura griega contribuyeron a la difusión final del Evangelio y del Nuevo Testamento griego. Fijaros cómo Dios es soberano y prepara todas las cosas, va preparando todas las cosas. Y la meta de Alejandro Magno no era solo conquistar territorio, sino unir a la gente en un imperio, llamado un imperio unido. Y sus soldados se casaron con mujeres de las naciones conquistadas y el imperio de Alejandro se convirtió en un referente para todos los pueblos. Y esto también ayudó a la propagación del Evangelio siglos más tarde. Fijaros, hermanas y hermanos, cómo el Dios soberano va preparando, va atando todas las cosas, va hilando todo, coordinando todo, organizando todos los personajes que hay en esta tierra para que las cosas se hagan como Dios lo tiene programado. Tercer punto, los reyes del norte y el sur, y esto lo vemos a partir del versículo 5 al 20. Fijaros, vamos a leer esto, el versículo 5 al 20 dice: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá sobre él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle.
pero no permanecerá ni tendrá éxito. Versículo 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Hasta aquí el versículo 20. Y aquí las naciones, en este apartado del versículo 5 al 20, las naciones aquí son Egipto en el sur y Siria al norte. Sabéis que por el norte de Israel está Siria y por el sur está Egipto. Y los gobernantes cambian regularmente. La pequeña nación de Israel quedó atrapada entre esas dos grandes potencias. Sabéis, y si veis el mapa, y lo habréis visto muchas veces, además precisamente en estos días Israel está en los titulares de todas las noticias. Sabéis lo que está sucediendo en Israel, que está siendo bombardeada desde Gaza, y Israel es un país muy pequeñito entre tantas naciones superpoderosas e inmensas en extensión comparadas con Israel. Parece una miniatura en medio de semejantes naciones alrededor de Israel. Y esa era la situación. Ahora, la pequeña nación de Israel quedó atrapada, como os decía, entre esas dos grandes potencias y se vio afectada por sus conflictos. Y es posible que todas estas personas y eventos tal vez no sean interesantes para muchos de vosotros o para nosotros, pero las profecías que Daniel registró coinciden exactamente con el registro de la historia. Coinciden exactamente con lo que dice la historia. Lo que demuestra, ¿qué demuestra? Demuestra, hermanas y hermanos, que podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar 100% en las Sagradas Escrituras, en lo que la palabra de Dios nos dice. Y podríamos extendernos mucho más en esto, pero no lo vamos a hacer, por lo menos en esta ocasión. Ahora, el cuarto punto, que os decía al principio en la introducción, encontramos las profecías sobre Antíoco Epífanes y Siria. Antíoco Epífanes y Siria. Y esto en desde el versículo 21 al 35 que vamos a leer. Vamos a leer, desde el versículo 21 al 35. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Fijaros qué dice, despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Con halagos, eso lo veremos también más tarde en el versículo 32, lo de los halagos. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que hicieron sus padres, lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, Y el tiempo, todos sabemos quién marca los tiempos. Dios, el soberano, es el que marca los tiempos. Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Verso 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa, fijaros, hablará ¿qué? Mentira. Hablará mentira. Mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra, fijaros en el versículo 28, y volverá a su tierra, ¿de qué manera volverá? ¿De qué manera va a volver? Dice aquí, con gran riqueza. Gran riqueza. Es lo que buscan todos los dictadores. Los grandes dictadores en toda la historia, en todos los siglos, lo que buscan es apoderarse de riqueza, 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 riqueza.
Tristemente, lamentablemente, también en nuestras fechas actuales, nuestros días actuales, hay personajes así, que lo que buscan es riqueza, riqueza, riqueza para ellos y para los suyos, aquellos que le rodean, nada más. Así es el ser humano, durante siglos, durante siglos. Versículo 28, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín. Quitín pertenece a Chipre, a la isla de Chipre, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán, ¿qué? La abominación desoladora. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Versículo 32, con lisonjas, es decir, con halagos, las lisonjas son halagos. Seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo, dice el versículo 33, instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, es decir, con halagos. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. El tiempo determinado. ¿Y quién determina el tiempo? Dios es el que determina el tiempo. Dios es el que pone el plazo. Dios es el que pone las fechas. Y dice aquí al final del versículo 35, porque aún para esto hay plazo. Ahora, como os decía, aquí encontramos las profecías sobre este personaje, Antíoco Epífanes y Siria. Y ya hemos conocido a este hombre malvado, un hombre malvado, que es un anticipo, es un tipo del anticristo. Ya lo hemos estudiado también en el capítulo 8, del versículo 9 al 14, en el capítulo 8, ahí hemos estudiado acerca de este Antíoco, que en su carácter y sus actividades es una imagen del futuro anticristo que vendrá. Fijaros que este hombre hizo verdaderas atrocidades, barbaridades, hizo con el pueblo judío, hizo de lo peor que os podéis imaginar, pues con lo que hará el anticristo en un futuro, lo que hará el anticristo, lo que este hombre hizo no es nada comparado con lo terrible que será el anticristo. Con lo terrible que será el anticristo, que todavía es futuro, que eso lo encontramos en la semana 70 de la semana del libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27. Ahora, se dio a sí mismo, este hombre, el Antíoco, se dio a sí mismo el nombre de Epífanes, que significa glorioso. Pero Gabriel, el ángel Gabriel, lo llama una persona vil, es decir, una persona despreciable, despreciable. Y Antíoco no era el heredero del trono, pero lo obtuvo por engaño, él ganó el trono por engaño. El verdadero heredero fue Demetrius, que era muy joven, por lo que Antíoco afirmó ser su legítimo protector y se hizo con el trono. Tuvo mucho éxito con los esfuerzos militares y supo combinar la estrategia engañosa con la fuerza bruta. Iba a lo peor, arrasaba por donde pasaba, arrasaba. Y en su primera campaña contra Egipto, eso lo vemos aquí en el versículo 25 hasta el 28, ganó la batalla a pesar de que no pudo tomar todo Egipto. Y se sentó a la mesa de negociaciones con los líderes egipcios sin tener la intención de mantener ningún acuerdo. Él se sentó allí para negociar, pero en su interior no quería negociar. Él iba en plan duro, sin acuerdo ninguno. A pesar del engaño en ambos lados, el Señor todavía tenía el control. Dios, el Señor, tenía el control y estaba mirando el calendario. Dios miraba el calendario. Él tiene sus tiempos señalados y siempre está a tiempo. Dios siempre está a tiempo. Ahora, a su regreso a Siria, este Antíoco, en el año
170 a.C., dirigió su atención a Israel. Él se fijó en esa nación, Israel, y en sus riquezas, las riquezas que había en el templo, en Jerusalén. Y eso lo vemos en el versículo 28, si queréis yo lo leo de nuevo. Dice, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Fue a Israel, a Jerusalén, y se llevó toda la riqueza de allí. Eso fue lo que él quiso hacer. Saqueó, profanó el templo, abolió los sacrificios diarios, mató a muchísimos judíos, dejó atrás a los soldados para mantener las cosas bajo control, por eso dejó a muchos soldados de él allí para controlar todo. Y 2 años más tarde, en el año 168, pues este hombre volvió a invadir Egipto, pero esta vez los romanos, y eso lo vemos en el versículo 30, con las naves de Quitín lo confrontaron y le dijeron, ya está bien, para, alto, para ahí. Fijaros, en el versículo 30 dice, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Ahora, obedeció a regañadientes y eliminó su ira contra los judíos con la ayuda de traidores judíos que abandonaron a su propio pacto para apoyarlo a él. Y él prometió recompensarlos generosamente por su ayuda. Y en diciembre del año 168, este Antíoco profanó el templo, erigiendo un altar a Zeus y ofreciendo, como dice la historia, un cerdo como sacrificio. Ofreciendo un cerdo allí como sacrificio. Y Gabriel llama a esto la abominación desoladora, en el versículo 31 de este capítulo 11. Ahora, el futuro anticristo, hermanas y hermanos, pondrá su propia imagen en el templo judío cuando rompa su pacto con los judíos a la mitad del periodo de 7 años, a la mitad de los 7 años de tribulación, en los 3 años y medio, los 1260 días. A la mitad romperá el pacto también en la semana 70. Eso lo encontramos en el capítulo 27, en el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, también en el capítulo 12, versículo 11 de este mismo libro, también en Mateo, capítulo 24, también en Marcos, capítulo 13. Y este Antíoco estaba haciendo todo lo posible, no solo para exterminar al pueblo judío, sino para eliminar su religión de la tierra. Quería eliminar como fuese a los judíos y a su religión, como fuese, e hizo lo posible y lo imposible para eliminarlos. Ahora, prometió recompensar a los judíos que siguieron sus órdenes, a los que abandonaron, a los que quisieron ir con él, los que abandonaron su religión, a los judíos, y hubo quienes abandonaron su santo pacto para obedecerlo. Y este fue un momento de prueba para el pueblo judío, cuando tuvieron que decidir obedecer al Dios de sus padres y cuando tuvieron que posiblemente ser asesinados. Fueron asesinados. Y de acuerdo con los versículos 33 y 35 que hemos leído, había un pequeño grupo de judíos fieles que se oponían a la terrible impiedad de Antíoco. Y confiaban en que Dios les permitiera defenderse. Y un sacerdote judío llamado Matatías, con sus 5 hijos, reunió un ejército y pudo contraatacar. Y su hijo Judas, apodado Macabeo, fue uno de los héroes de esta revuelta. Y muchos judíos dieron su vida por su ciudad, dieron su vida por la ciudad, por su templo y por su fe, y finalmente ganaron. Y en el mes de diciembre del año 165 se purificó el templo y se dedicó el altar. Y eso lo hemos visto ya también en el capítulo 8, versículo 9. Ahora, los judíos celebran esta ocasión anualmente con la fiesta de las luces. Y su enemigo Antíoco Epífanes murió en Persia en el año 163. Ahora, Gabriel, el ángel Gabriel, cierra esta sección sobre Antíoco recordándole a Daniel que lo que él le había relacionado tenía implicaciones para Israel en el tiempo del fin. Fijaros, en el tiempo del fin, eso lo dice
en el versículo 35. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Hasta el tiempo determinado, es el tiempo del fin. Porque aún para esto hay plazo. Aún para esto hay plazo. Aunque había hablado sobre los líderes que aparecerían después de la caída de Persia, Daniel pudo ver en esos eventos algunas de las cosas que les ocurrirían a los judíos en los últimos tiempos, y esto fue especialmente cierto en el caso de este hombre Antíoco Epífanes. Una imagen clara, clarísima del futuro anticristo. Y Daniel sabía que su gente soportaría un gran sufrimiento por su fe, que algunos apostatarían y se unirían al enemigo, y así fue lo que ocurrió, apostataron. Y que otros confiarían en el Señor y harían hazañas, como dice el versículo 32. Hicieron hazañas. Ahora, no importa cuán difíciles sean los tiempos, Dios siempre ha tenido su remanente fiel, siempre. Y Él, Dios, mantendrá su pacto con su pueblo hasta el final, hasta el fin. Y habiendo mencionado el tiempo del fin, Gabriel ahora hablará sobre el futuro anticristo y el tiempo terrible de la angustia de Jacob. Esto a partir del versículo 36 hasta el capítulo 12, versículo 3, que no lo vamos a considerar hoy, como os decía ya al principio. Ahora, permitidme un par de minutos más y finalizamos, y os quiero llevar de nuevo al versículo 32. Fijaros, con lisonjas, leed conmigo el versículo 32 de este capítulo 11 de Daniel. Con lisonjas, es decir, con halagos, seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lisonjas, como estaba diciendo, son halagos, alabanzas para ganar la voluntad de alguien, es lo que dice el diccionario. Alabar a alguien para ganar su voluntad. El que dice lisonjas emplea palabras melosas, palabras muy dulces para seducir a su víctima. Palabras suaves, palabras dulces, palabras melosas, palabras cariñosas, si queréis, para seducir al que tiene enfrente. Y esta persona, naturalmente, tiene, yo diría que doble cara, como mínimo, tiene dos caras, tiene doble cara, o más de dos caras. Incluso hay personas también que tienen más de dos caras. Pero este hombre era así. Antíoco Epífanes convenció a muchos judíos y estos dejaron su religión, dejaron su pueblo, abandonaron todo y apostataron, apoyando a este hombre, a este personaje, a este Antíoco Epífanes, que es un tipo del anticristo que vendrá. Ahora, yo estaba reflexionando cuando estaba considerando esto, hermanas y hermanos, ¿qué haríamos nosotros como creyentes hoy? ¿Qué haríamos como creyentes si tuviésemos que vivir bajo la tiranía y el poder de un personaje como este? Y ya no digamos si tuviésemos que vivir bajo la tiranía terrible del anticristo, que no va a ser así, porque la palabra de Dios nos dice en muchos textos en el Nuevo Testamento que la Iglesia universal va a ser arrebatada en las nubes cuando Cristo venga en las nubes para recogernos antes de que comience la semana 70 de Daniel, que ahí es donde comienza también los 7 años de tribulación. Los 3 años y medio no serán muy duros porque son de negociaciones, pero la segunda parte de esos 3 años y medio, la segunda parte de los 7 años, esos serán algo terribles, que lo estudiaremos también en su día, cuando estudiemos acerca del anticristo. Es digno de estudiar, es hermoso estudiar quién va a ser este personaje. A lo mejor ya está viviendo ahí, ya está viviendo en el mundo. Va a ser un hombre, va a ser un varón, va a ser un líder. Tal vez esté ahí ya, pero no sabemos, ni él sabe. Si él vive, ni sabe que va a ser el anticristo. Pero todo se está preparando y Dios está preparando todo. Y hermanas y hermanos, los acontecimientos mundiales, todo lo que está sucediendo entre las naciones, nos están indicando lo que la palabra de Dios dice, que Cristo viene en las nubes para recogernos. Y nosotros como iglesia no tenemos que hacer absolutamente nada, sino esperar
a Cristo en las nubes. Ya todo se ha realizado. No va a suceder nada antes de que Cristo venga en las nubes. Sí van a suceder muchas cosas después de que Cristo arrebata a su iglesia. Pero, volviendo a la reflexión, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Apostataríamos de la fe si estuviésemos viviendo bajo un personaje de esta índole, de esta cata, no sé cómo llamarle, porque es un hombre terrible, y hay dictadores tremendos hoy en algunos países todavía, y muchas iglesias en muchos países, en más de 50 países en el mundo hoy, que se dice muy pronto en la tierra. Más de 50 países están viviendo bajo dictadores y están siendo perseguidos las iglesias evangélicas, y los cristianos evangélicos están siendo perseguidos en docenas de países. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Nosotros, gracias al Señor, vivimos tranquilamente, en paz. ¿Cómo reaccionaríamos? Dejo esta pregunta para nuestra reflexión, hermanas y hermanos. Y fijaros en el versículo 32, la segunda parte, dice: «Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará». Y aunque muchos hoy en día ven poco valor en el estudio de la profecía bíblica, Dios dice lo contrario. Hay muy pocas personas que le dan importancia a la profecía bíblica. Incluso no le hacen caso, incluso creyentes. Lo digo con todo respeto, cada uno. Pero Dios dice lo contrario. Por medio del profeta Isaías, el Señor subraya la prioridad de la profecía. Diferencia a Dios de todos los demás dioses y religiones en el Antiguo Testamento. Al tratar con los falsos ídolos que Israel adoraba, el Señor, fijaros en Isaías 44, estos versículos son hermosos también. Venid conmigo, Isaías 44, versículos 6 y 8. Isaías 44, versículos 6 y 8, fijaros, y con esto vamos a terminar. Este capítulo de Isaías es muy importante también, porque a partir del versículo 8, aquí comienza escribiendo Isaías acerca de los ídolos, y hasta el versículo 20, es hermoso estudiar esto acerca de los ídolos, lo que son los ídolos de los hombres, lo que hacen los hombres con trozos de madera, de metal, de barro, de piedra, lo que hacen los hombres, el ser humano, a quien adora. Por eso es importante. Pero fijaros lo que dice en el versículo 6, el versículo 8, dice: «Así dice Jehová, Rey de Israel». Rey de Israel. Y hago un paréntesis aquí, ahora que leo Israel, un paréntesis. ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra Israel, la nación de Israel, la nación terrenal de Israel? ¿Sabéis cuántas veces aparece Israel en toda la Biblia? Israel aparece 2565 veces en toda la Biblia, en las Sagradas Escrituras. 2565 veces. Y esto lo digo como reflexión también, aquí cierro el paréntesis, lo digo para que reflexionamos acerca de la importancia que tiene Israel en la palabra de Dios. La Israel terrenal. Volvamos a este versículo 6, dice: «Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, y fuerte lo dice, aparece en letra mayúscula. No conozco ninguno». Ahora el punto de Dios es que nadie más puede predecir el futuro que el Señor, Dios mismo. Él solo es capaz de predecir con toda precisión lo que va a suceder en un futuro. Él es el único a quien debemos entregarnos y en quien debemos confiar. Y confiamos, hermanas y hermanos, y confiamos. Dios quería que Israel viviera con el pleno conocimiento de que Él es el único Dios del universo.
Nadie conoce el final desde el principio, excepto Dios, excepto Dios. Y Él dice que no debemos temer su profecía, sino ser sus testigos. No debemos temer a las profecías, sino ser sus testigos. Y la profecía es inestimablemente valiosa para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque nos da confianza en nuestro Dios soberano, que ha hecho lo que Él dijo que haría en el pasado y que hará, lo que Él dice que hará en el futuro y lo hará también. Y lo que ha sucedido en el pasado, que ha sido profetizado, sucedió así exactamente. Y lo que Él ha profetizado para el futuro, para nosotros, va a suceder también así exactamente. ¡Qué Dios! Y lo digo con letra minúscula, naturalmente. ¿Qué Dios puede declarar el futuro como lo hace nuestro Dios? ¿Qué Dios? Miles de dioses que la gente tiene en la tierra. Miles de dioses. Ni un solo Dios de esos miles que ellos dicen, ni un solo Dios puede predecir y realizar el futuro. Ninguno. Porque esos dioses que ellos dicen son trozos de madera, de metal, de piedra, o algunos líderes mundiales están en la sepultura, están enterrados. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es el que gobierna las naciones y los líderes mundiales. No tenemos por qué temer las cosas que nos van a venir. De hecho, deben motivarnos a compartir el conocimiento con los demás para que lleguen a poner la fe en el Redentor de Israel, su confianza en Dios, en Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que es como debemos vivir cada uno de nosotros, hermanas y hermanos, estudiar y proclamar profecías para ayudar a los demás a ver que no hay otro Dios en quien creer. No hay otro Dios más que el Dios grande, soberano, omnipotente. El Dios que nos ha salvado a nosotros también, que nos ha redimido, que nos ha hecho sus hijos. Y como creyentes, hermanas y hermanos, como creyentes, tenemos el poder de Dios para esforzarnos y actuar. Esforzarnos mientras el Señor nos tiene aquí sobre la tierra y actuar predicando, anunciando, proclamando, evangelizando a aquellos que creen en dioses pequeñitos, en dioses con minúscula. Hermanas y hermanos, que el Señor nos ayude, y si hay alguna persona aquí sin salvación, le animamos a que reflexione en su vida y acepte también al Señor como su Salvador y como su Redentor. Que el Señor nos ayude.